Mi infancia estuvo marcada muy fuertemente por un equipo de rugby. Ese equipo de rugby era la primera del SIC. En ese equipo jugaba mi papá, el Tacho de Bedia, y yo vivía permanentemente a su lado, yendo a entrenamientos, yendo a los partidos los fines de semana. Y lo que más me gustaba de ese equipo era la construcción del relato que tenían de un equipo ganador. En mi casa había un montón de cuadros apenas entrabas, donde veías fotos de campeonatos, fotos de partidos históricos como el empate con Australia, y en la chimenea de mi casa, en el centro, había una estatuilla que parecía un Oscar, y esa estatuilla era el Olimpia de Plata. La agarrabas y decía mejor jugador de la temporada 1984. Entre los cuadros que había de giras y campeonatos, etcétera, también había una tapa del gráfico de ese año 1984, donde estaban jugadores como Bocchini, estaba Enzo Francescoli y otros deportistas de la época, y entre ellos estaba mi papá que había ganado ese Olimpia. Esa imagen, esas fotos, ese equipo me marcó enormemente. Yo era realmente un apasionado del juego y me encantaba estar siempre mirando al equipo que muy frecuentemente salía campeón. Ese equipo no solo me marcó a mí, marcó a una generación que algunos nacieron antes que yo, otros en la misma época, que fueron construyendo lo que hoy es nuestro club, el San Isidro Club. Esa construcción del mito de un equipo ganador es lo que hoy yo veo cuando voy a entrenamiento en infantiles, cuando voy a juveniles, cuando estoy en el gimnasio de mi club. Y había algo marcado por los entrenadores de esa época, que eran Beco Villegas, el Gringo Perazo, Juanjo Barceló, que tenía que ver con una marca, una forma de hacer las cosas. Había un énfasis en la manera de hacer las cosas de los jugadores del SIC. Hablaban siempre de ser medidos e incluso se jactaban de ser amargos, porque otros clubes decían que el SIC no festejaba lo suficiente cuando ganaba campeonatos o cuando ganaba partidos, que siempre eran medidos. Había algo también de regocijo en eso de sentirse juzgados como amargos, porque justamente era lo que buscaban, mesura. Y a mí esa mesura siempre me pareció muy interesante, y cuando conocí la práctica de la meditación Zen, la relacioné directamente. La práctica de la meditación Zen también te enseña a tener mesura, a ser medido. Medido con las emociones, medido con las reacciones, medido con la alegría y medido con la tristeza. No significa no sentirlas, sino ser medido con las respuestas que damos, no polarizarnos. La enseñanza, esos mantras que yo escuchaba en mi club, como la puntualidad o la manera de jugar que tenía que ver con presionar a los rivales, involucraba también obviamente una invitación a la excelencia, una invitación al compromiso con el juego, al compromiso con el equipo, al compromiso con una construcción a largo plazo. Lo que más aprendí de ver a ese equipo fue la disciplina, y de eso te voy a hablar en este video. Te voy a contar de cómo construir una mentalidad. Me gusta pensar que el origen de la palabra disciplina, y esto lo nombro en mi libro Amar el Juego, tiene una relación directa con la palabra discípulo, con aprender. La disciplina, creo yo, estuvo quizá emparentada con algo más rígido y verticalista, donde te sometés a alguien. A mí me parece que pensar la disciplina está más relacionado al compromiso, a saber lo que querés y saber cómo lo vas a hacer, y tener una coherencia y ser consecuente con lo que propusiste que ibas a hacer para poder hacerlo a lo largo del tiempo. Y a mí me gusta pensar que uno es un discípulo, pero es un discípulo de uno mismo. Uno se enseña y uno mismo es el que aprende. Transformarse en un discípulo requiere de voluntad y perseverancia. La perseverancia es vital, es una
de las condiciones necesarias para construir una mentalidad. La perseverancia es fundamentalmente necesaria para construir una mentalidad ganadora. Tener disciplina es trabajar momento a momento, día a día, por eso que estás buscando. Y como hablé en el video anterior sobre foco y pensamiento disciplinado, tiene que ver con ser uno mismo la obra. La práctica, el juego, los resultados te van transformando, te van dando información de cómo hiciste las cosas y hacia dónde tenés que ir. A medida que vas practicando cada vez más, vas desarrollando una agudeza para pulir, para corregir y para reorientar el proceso. Ser disciplinado tiene que ver con prestar atención a todo el proceso y no solamente a los resultados. Hay algo que me pasa cada vez que voy al gimnasio de mi club en el SIC, es que siempre hay gente joven entrenando, jugadores de rugby, jugadoras de hockey, y lo que veo es gente muy inspirada y gente con hambre. Siempre que están entrenando están muy enfocados en eso que están haciendo. A veces pasa también que veo a chicos distraídos con el celular y entre una serie y otra vuelven al celular a distraerse. Generalmente son los que peor entrenan. Los que están más enfocados o más enfocadas van, practican, entrenan en el gimnasio, hacen sus series y probablemente después del gimnasio se van a la cancha a practicar con pelota. No es uno, no son dos, no son cinco, son un montón de chicos y chicas que veo en mi club yendo a entrenar con un foco fuera de lo común para estos tiempos, donde la cultura nos pide que nos distraigamos, que estemos prestando atención a cosas que no tienen que ver con nuestro crecimiento ni nuestro desarrollo personal. Y ver eso a mí me inspira un montón. Me hace acordar también quién era yo en mi adolescencia, que estaba siempre buscando mejorar, transformarme y construir ese futuro que soñaba. Veo en esos chicos que me inspiran tanto justamente gente que quiere construir su propio futuro. Nada más inspirador que alguien enfocado construyendo su propio futuro. Hay un peligro muy grande. Tenemos a la vez la libertad de acceder a un montón de información en estos tiempos, pero también un montón de marcas y medios compitiendo por nuestra atención. La competencia por nuestra atención obviamente hace que la corramos de lo que realmente importa, que es nuestro crecimiento, el desarrollo de la inteligencia y el diseño del propio futuro. Esa competencia por la atención hace que vivamos muy dispersos y que nos perdamos detalles, que estemos solamente enfocados en resultados, que es en definitiva lo que nos vende la cultura actual, solo resultados. La mayoría de las personas no sabe ver procesos y solo se enfoca en resultados. Y cuando se enfoca en resultados, empieza a sacar conclusiones que son inexactas, que no pueden ver que el desarrollo en la naturaleza de cualquier cosa lleva tiempo. Hay una búsqueda de recompensa inmediata, esto que se habla tanto de la dopamina, la adicción a la dopamina. Suena el teléfono y vamos a buscar porque inmediatamente queremos sentir esa sensación de recompensa. Estamos todo el tiempo buscando recompensa. Es lo mismo que produce el azúcar. Cuando consumimos azúcar tenemos una recompensa de gratificación inmediata. Los productos que consumimos que tienen azúcar nos generan una dependencia. En realidad no es que dependemos del celular, dependemos de la gratificación inmediata. Buscamos resultados inmediatos siempre. Entonces, si estás buscando resultados inmediatos, difícilmente puedas jugar un juego a largo plazo, puedas jugar el juego de la disciplina. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer para construir una mentalidad ganadora es jugar un juego a largo plazo, tener la capacidad de esperar las recompensas, de saber que no van a pasar inmediatamente, sino que es una construcción en el tiempo. Durante unos años tuve como maestro a Joseph Bartz, que es un alemán que me enseñaba lo que él llama prácticas físicas y cognitivas, que no era más que una investigación del entrenamiento mental, desde el cuerpo, pero también desde la filosofía. Una de las prácticas que me daba Joseph era la práctica baja en azúcar. Era tener trabajos
tanto físicos como cognitivos, en los cuales yo no podía ver inmediatamente una respuesta, una solución o un resultado. Podía hacer un ejercicio de pensamiento en el cual no llegaba a una conclusión, sino a tener más preguntas. Podía hacer un entrenamiento, como lo fue en su momento entrenar en calistenia y entrenar la parada de manos. El ejemplo de la parada de manos es muy bueno porque para realmente desde el día que comenzás hasta que quedás en dos manos pasa mucho tiempo. Pasás meses entrenando con una pared, pasás meses haciendo ejercicio, pero no ves avances reales. Finalmente, 1 año y medio o 2 años más tarde pude quedarme en equilibrio sin necesidad de que alguien me sostenga o la pared. Y eso es muy gráfico. Poder confiar en el proceso y saber que los resultados van a venir en el tiempo es parte de construir una mentalidad ganadora, y para eso, como vengo diciendo, hace falta disciplina. La práctica baja en azúcar se puede aplicar a todo. Podés tener una práctica baja en azúcar, por ejemplo, con el uso de tu celular, de las redes sociales, ponerte horarios en el día en que las uses, decidir, por ejemplo, como hago yo, no usar el celular por la mañana durante 1 hora y media, porque me levanto y lo primero que hago es hacer ejercicios de elongación y luego tomar el mate en silencio. Podés tener tus prácticas bajas en azúcar a lo largo del día. En la medida que incorpores la práctica baja en azúcar a pequeñas cosas como el uso del celular, podés llevarla también a otras situaciones. El concepto es lo importante, no esperar la gratificación inmediata y entrenarse en poder ver detalles que te marcan un sentido. Usualmente en mis videos hablo del diario de performance, y el diario de performance ayuda mucho a desarrollar la práctica baja en azúcar. ¿Por qué? Porque vas anotando detalles del proceso, de lo que vas viendo, que por ahí no son demasiado significativos, pero sí en la sumatoria y en el tiempo van haciendo los grandes cambios. Llevar un diario de performance te ayuda a construir la mentalidad ganadora y a ver cómo un granito y otro granito y otro granito día a día van construyéndola. Desde muy chico yo tuve la idea fija de que quería jugar al rugby. Era lo que más me apasionaba, lo que más me inspiraba. Tenía que ver con esa construcción que había hecho mi entorno, esos cuadros, mi padre, el equipo que yo miraba. Cuando llegó mi adolescencia, fueron a mi club 2 ucranianos que habían sido entrenadores de atletas. Lo primero que nos dijeron a los 10 que habíamos ido a entrenar esa mañana fría de 1997 al anexo de mi club era que tuviéramos paciencia, que los resultados, algunos resultados los íbamos a ver recién en 3 o 4 meses, que esos resultados tenían que ver con mayor potencia, mayor velocidad y reacción. 4 o 5 meses más tarde, de los 10 que habíamos ido, quedábamos solamente 5, y esos 5 empezamos a ver en el juego los resultados. Podíamos notarnos mucho más rápidos, más ágiles, más fuertes. En mi caso propio, empecé a hacer mucha diferencia en el juego. Y poder ver claramente resultados que vinieron fruto del trabajo, fortalecieron mi idea de ser disciplinado. No me costaba mucho ser disciplinado con eso que me interesaba, que era el juego. A partir de ahí, a mí no me importó de pronto, a los 16 o 17 años, no irme de vacaciones alguna vez que me invitaron amigos, porque prefería quedarme entrenando en mi club. Quizá me tomaba algunos días con mi familia y volvía a entrenar porque yo estaba totalmente convencido de eso que quería. Mis amigos, cuando se iban de vacaciones en conjunto a los 18, 19, como la mayoría de los chicos lo hacen, en grupo, yo decía que no y nunca lo lamenté. Yo prefería quedarme entrenando y diseñando mi futuro, el que yo deseaba, que ir a pasarme unos días durmiendo poco y comiendo mal en la costa. La visión de un futuro va tomando forma con cada uno de tus actos, y en la medida que desarrollas disciplina, ese futuro es cada vez más nítido. Varios años más tarde de haber entrenado con los rusos, pude jugar en primera, y algunas temporadas después fui a jugar a Inglaterra al rugby profesional. Eso que pasó en un futuro
fue construido muchísimos años antes por una mentalidad disciplinada que había desarrollado y que fue, en definitiva, creciendo y dio esos frutos. Lo que aprendí en esos años fue a jugar juegos de largo plazo. Obviamente no lo hice en todas las cosas de mi vida y en algunas me di cuenta que estaba precisamente haciendo lo que cuestioné en este video, los juegos de corto plazo, buscando el resultado inmediato. Pero en una parte de mi vida yo construí a largo plazo y fue en mi mentalidad, en mi disciplina y lo que viví en el rugby. Cuando pude llevar eso del rugby a otros aspectos de mi vida, también empecé a ver otros resultados. Entonces, te propongo que juegues juegos de largo plazo en tu deporte, en tu entrenamiento, en la manera de alimentarte, en la manera de pensar, de relacionarte con los demás, en los vínculos que construyas. Las cosas suceden en la naturaleza a largo plazo. Eso, a la larga, siempre da frutos. Por eso, jugar a largo plazo es ni más ni menos que desarrollar inteligencia.